Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM. Sintonía UTAP. Buenas tardes, estamos en nuestro programa Reacción Universitaria, aprendiendo, enseñando e innovando con química. Y hoy tenemos un invitado especial, el ingeniero Daniel Gutiérrez Ramos, que nos va a hablar sobre el tema de la importancia del balance de materia en la formación de un ingeniero químico. Buenos días, maestro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar con este tema, ¿verdad? En el cual pues nos va a hablar un poco acerca del balance de la materia, como ya había mencionado, en la formación de un ingeniero químico. Y bueno, vamos a iniciar, pues que nos explique qué es el balance de la materia, maestro. Bueno, antes de iniciar explicando qué es balance de materia, hay que entender que en la UTE llevamos a cabo la formación de ingenieros químicos. Tenemos un programa educativo que tiene que ver precisamente por eso, para ver las oportunidades de trabajo que hay sobre los procesos químicos o físicos que se encuentran dentro de nuestra región. Y como parte de esa formación, pues está incluido la materia de balance, valga la redundancia, de balance de materia, en este caso y de energía. El balance de materia no es más que una herramienta de contabilidad. Imagínense que tienen todos los procesos químicos o tienen las ciencias. Por ejemplo, en el caso, imagínense que el balance de materia es como si fuera la herramienta del contador. ¿Qué ve el contador? Entradas y gastos, o entradas y salidas. La asignatura de balance de materia es eso. Cuantifica las entradas de las materias primas, que llamamos reactivos, y cuantifica las salidas, es decir, calcula o determina las cantidades que se requieren a la entrada de un proceso industrial o un proceso físico pequeño, y calcula las cantidades de materia o de productos que sale en ese proceso. En términos más coloquiales, es una herramienta, no es una ciencia. El balance de materia no es una ciencia, es una herramienta que utiliza la ciencia para cuantificar los reactivos y las materias primas y que generan productos. Generalmente hay productos que surgen de operaciones unitarias. En ingeniería química o ingeniería, ¿qué significa operaciones unitarias? Son aquellos procesos que tienen que ver por la parte física, por ejemplo, el secado, el mezclado, el destilado, todos son operaciones físicas. A eso lo llamamos operaciones unitarias. Y el balance tiene que ver mucho con esas operaciones. ¿Por qué? Pues va a cuantificar, va a medir la cantidad de materia que mete en el mezclado, la cantidad de materia que mete en el destilado, la cantidad de materia que mete en una evaporación, y también va a cuantificar, como si fuera un contador, cuánto sale del destilado, cuánto sale del evaporador, y sucesivamente. Y también sirve para aquellos procesos unitarios. ¿Cuáles son los procesos unitarios para aquellos que no saben qué es un proceso unitario? Es una operación donde se efectúa una reacción. Cuando se lleva a cabo una reacción, entonces decimos que es un proceso unitario. Cuando se lleva a cabo simplemente una etapa física, como es el mezclado, pues eso le llamamos operaciones unitarias. Entonces, en términos generales, el balance de materia y de energía no es más que una herramienta que ayuda a medir, cuantificar todo lo que entra en un proceso o en un sistema. Para aquellos que no están muy relacionados con el término de sistema, podemos decir que termodinámicamente todo ingeniero debe saber que un sistema no es más que la región del espacio que yo quiero medir y me imagino ese espacio. A lo mejor suena muy filosófico, pero lo vamos a entender de esa analogía. Vamos a imaginar que tenemos una olla de presión. Sí. Y vamos a suponer que la olla de presión, nada más la cierro, le dejo aire, le dejo gas, la cierro, la pongo en la estufa, y yo quiero estudiar qué es lo que pasa dentro de la olla de presión. Yo quiero estudiar lo que pasa dentro de esa olla, que tiene aire, y lo estoy calentando. Ese espacio que está contenido dentro del recipiente se le llama sistema.
Sí, es lo que yo imaginariamente quiero estudiar. Es la región del espacio que yo quiero estudiar, que tiene límites. En este caso tiene límites físicos. ¿Cuáles son sus límites físicos? Pues la misma olla es el límite físico del aire que se encuentra contenido dentro de ella. Claro. Puede haber límites imaginarios, sí. Ahorita le voy a poner otro ejemplo. Aquí terminamos con que el sistema es la región que yo quiero estudiar, que está limitada por la misma olla. A eso le llamo yo sistema. Cuando digo yo que los límites son imaginarios, vamos a suponer que ahora quiero estudiar, le voy a meter agua y lo meto hasta la mitad de la olla de presión y la otra mitad tiene aire. Entonces digo, pero yo quiero estudiar no el agua, sino la región que tiene el gas. Entonces, imaginariamente tengo que marcarle límites a esa región. Entonces, ¿cuáles serían mis límites imaginarios? Pues el límite entre el agua y el aire. No hay ningún límite físico. Están en contacto el aire con el agua. Entonces, imaginariamente marco mi límite. Ojo, alrededor de ese aire, la parte superior o a los lados, pues va a tener límites físicos porque es parte de la olla. Pero el que tengo entre el aire y el agua, ese va a ser un límite imaginario. Entonces decimos que un sistema es el espacio que yo quiero estudiar y que tiene límites como imaginarios o físicos. Entonces volvemos a la parte de que es balance. El balance no es más que la cuantificación sistemática de las materias que entran, que salen, que se consumen, que se generan en un sistema o proceso industrial. Ese es el balance. Ok, muy bien, maestro, muchísimas gracias. Bueno, pues para quien manejan todos estos términos químicos, ¿verdad? Habrán entendido, si no, pues también con los ejemplos más prácticos que nos ha dado el maestro, pues más entendible. Muy bien, maestro, ¿y cómo ayuda esta asignatura a entender el concepto de la conservación de la masa? Es que se me olvidó comentar en la definición que esta herramienta sigue el principio de conservación de masa. Cuando estamos en la secundaria nos dicen, en física nos enseñan o nos repiten que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ese es el principio de la materia. En la preparatoria nuevamente nos lo vuelven a recordar, o sea, no olviden, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, para poder medir que eso se cumpla, ya surge el balance de materia. Si me están diciendo que la materia no se crea ni se destruye, solo tienen una transformación, entonces por algún lado tiene que entrar materia y por algún lado tiene que salir esa materia, porque no es que aparezca la materia, sino que ingresamos materia, se transforma la materia y obtenemos un producto de esa transformación. Siempre cuando decimos transformación, siempre en nuestra cabeza se imagina que se combinaron dos cosas, reaccionaron y se transformó. Bueno, en términos químicos sí, eso sí es correcto. En términos físicos no. En términos físicos es como cuando una persona en su casa agarra y pica piña, pica frutas, pica sandía, fruta mango, y lo que hace en un tazón es que mide la cantidad de fruta que usó, lo mete en el tazón, lo mezcla, se le olvidó el tajín, le pone el tajín a la mezcla. Entonces, yo hice un proceso, sí, hice una operación de mezclado. Metí materia prima, sí, no apareció de la nada la piña, no, yo agarré piña, la corté y la puse. Se transformó, bueno, en realidad se transformó en una ensalada de frutas, pero si usted prueba la ensalada de frutas se dará cuenta que no hubo transformación química porque come y siente la piña. Come y siente el mango. Su sabor, su textura, eso en química es correcto. Eso en química decimos que no hay una transformación química, sino un proceso físico de mezclado, donde no hay cambios químicos, donde la composición y la propiedad inicial se sigue manteniendo hasta el final. Eso es importante. Cuando decimos que sí hubo una transformación, cuando metes piña y metes sandía y lo pruebas y te sabe a mango. Y tú dices, bueno, ¿por qué? O sea, entonces, ¿qué significó eso? Que ahí sí hubo una transformación química. Pero en química decimos que hubo un ordenamiento de átomos de tal forma que ese ordenamiento de átomos
cambió las propiedades iniciales de cada elemento. Entonces, ya no tienes la materia prima inicial, tienes otra cosa que al mezclarla te da el sabor o propiedad de otra muy distinta a la inicial. Y regresando, ahora sí que a veces me pierdo con las analogías, ¿tiene que ver con el principio de conservación? Sí. Como pusimos los ejemplos ahorita sí. Es que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma en un proceso físico o en un proceso químico. Sí tiene que ver con eso y es importante, es la base del estudio de la asignatura del balance de materia. No hay que olvidar que la asignatura de balance de materia no es más que una herramienta de esos procesos. Y esa herramienta me va a servir como contador, medir la materia prima, los productos, y a lo mejor puede hacer que exista generación de residuos, pero eso lo veremos más adelante. Ok, maestro, muchísimas gracias. ¿Por qué se dice que el balance de la materia es la columna vertebral de la ingeniería química? En el caso de los programas de ingeniería química, bueno, de los ingenieros químicos, pues tiene que ver principalmente por los procesos industriales, que tiene que ver el conocer esos procesos industriales, porque es parte de su vida diaria de un ingeniero químico. Un ingeniero químico trabaja en la parte de las transformaciones, y no solamente hablo de transformaciones, cuando hablo de transformaciones alimentarias, farmacéuticas, cosméticas, petroleras. Un ingeniero químico, por ejemplo, en una farmacéutica tiene que estar colocando en sus procesos ciertos reactivos, ahora sí, valga la redundancia, cuantificar lo que está agregando, cuantificar lo que está colocando, porque si él se pasa de esa medida o no sabe esa medida y obtiene el producto final, va a decir, bueno, ¿cómo le hice? ¿Cuánto le agregué para que me diera este medicamento? O sea, ya no sé, no es como... Bueno, no es como en las casas, que cuando uno hace alguna comida, a veces las buenas cocineras ya ni miden, nada más agarra y le agarra un puñito y ya sabes que va a generar ese tipo de cosas. Muy bien, maestro. Pues vamos a un corte. No olviden que estamos en su programa Reacción Universitaria y también les invitamos a escucharnos en el 102.5 de FM. Regresamos. Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM. Sintonía UTAP. Estamos de regreso y bueno, estábamos hablando aquí con el ingeniero Daniel acerca de por qué la materia de balance, o la asignatura más bien de balance de materia, es la columna vertebral en la ingeniería química. Síganos explicando, maestro. Sí, es que nos agarró el corte, pero ¿por qué es la columna vertebral del ingeniero? Porque pues es la herramienta que les va a servir a él para controlar los procesos, para hacer los procesos. Es el que, vaya, si hacemos un edificio, que la estructura sería, no sé, toda la parte metálica estructural que pueda tener. Sin ella no se puede poner paredes, no se puede poner ventanas. Lo mismo pasa con el balance de materias. En este caso, cuando hablamos de paredes, lo enfocaríamos a la termodinámica del proceso. Si no podemos poner ventanas, lo asumiríamos como si fuera la cinética de los procesos. Hay que entender que un proceso químico industrial no nada más es de agregar cositas y obtener cositas, involucra más cosas. Lógico, el ingeniero que se forma aquí pues tiene otras asignaturas que acompañan a esta formación, porque como dijimos al inicio, el balance no más que es una herramienta de contable, pero esa herramienta contable requiere de otras bases como las termodinámicas, las cinéticas químicas, que están aquí. Todas las asignaturas, bueno, a partir en el primer ciclo comienzan a relacionarse unas con otras. Entonces el chico se da cuenta porque es importante el balance, porque es importante la termodinámica, porque todo está unido para que pueda al final entender el concepto general del perfil de un ingeniero químico, que no es más que trabajar en procesos industriales. Al menos planteamos
planteamos que sea así. Y cuando digo procesos industriales, recordaremos que comentamos que está dentro del giro de farmacéuticas, de alimentos, de petrolero, vaya hasta la producción de papel. O sea, los ingenieros químicos tienen un abanico de oportunidades para establecer emprendeduría o un trabajo. O sea, desde la formación de papel, la formación de madera, comprimidos, plásticos, telas. No. O sea, el ingeniero químico tiene un amplio área de oportunidades de trabajo, y si no la identifica, pues también tiene aquí, con las otras asignaturas de acompañamiento, se le da al chico esa actitud de emprender, y puede emprender. De hecho, aquí tenemos estudiantes egresados que, por ejemplo, en un proyecto integrador, ellos generaban, recuerdo que generaban diésel de una forma diferente a la sintética, y ese proyecto se lo llevaron luego o sea, se egresaron, y cuando egresaron, conozco al estudiante que puso una empresa que se dedica a procesar biodiesel, o sea, biodiesel, y esa es su empresa. Entonces ya tiene sus, claro, a lo mejor su producción no es tan enorme, pero le es suficiente para poder vender a ciertas compañías que requieren de su insumo, y aparte que lo da más económico ese biodiesel. Entonces sí tiene, la materia sí tiene esa estructura fuerte que le da el poder para poder, ahora sí que paga la gracia para poder formar a un buen ingeniero químico aquí en la UT. Y es que somos química, estamos rodeados de química, ¿verdad? Sí. Entonces, maestro, fíjese que me surge una pregunta. Por ejemplo, cuando nosotros usamos un cosmético, Ajá. que ya tenemos nuestro número y nuestro color, se termina, lo vuelves a comprar, es el mismo color, la misma textura, el mismo olor. ¿Quiere decir que hubo un buen balance de materia ahí? Hay un control del proceso. A eso llaman control del proceso, que a otros les dirían que es un control de calidad del producto. ¿Qué significa eso? Es cuando decimos que si no llevas un control, una contabilidad de los reactivos que utilizas para producir ese maquillaje, cuando tengas otro lote de ese maquillaje, vas a decir, tiene variantes. Varió. O sea, ahora me arde la cara, antes no. O sea, a lo mejor el ingeniero falló en el control del proceso de los reactivos que entraron a esa etapa de producción y tuvo esa diferencia. Entonces, por eso que decimos que es la materia de balance que vaya a la asignatura de balance de materia y energía, es importante para todo ingeniero químico. O sea, es una herramienta importantísima que la debe de conocer, bueno, que la conoce del primer ciclo. Ok, sí, porque igual se me ocurre cuando compras tela, ¿no? Y que de repente la costurera te dice, no me alcanzó. Búscala de nuevo, pero si ya tiene variantes de color. Sí, ahí en este caso, como comento, posiblemente el tinte que usaron en la materia prima inicial no es el mismo tinte que usaron, porque recuerden que en la casa de producción de telas, pues los que generan telas, pues lo que adquieren ellos son hilos para generar esas telas. A lo mejor el que le dio esa materia prima tuvo una variante en su control del proceso y tuvo un natural diferente. Cuando lo utilizó, pues ya no se ve tan igual. O sea, el diseño es el mismo, pero le notas algo diferente. Exactamente. Entonces significa que el control del proceso. Por eso es importante la materia de balance en el control de los procesos. Eso es súper importante. Ok, muchas gracias, maestro. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca del medio ambiente, ¿verdad? ¿Cómo es útil esta asignatura? Fíjese que actualmente países como China han utilizado esta asignatura para darle una oportunidad a procesar basura. Aquí, por ejemplo, nos complicamos la existencia. Aquí usualmente en México lo que tenemos son áreas donde se almacena la cantidad de basura, y ahí se almacena y tenemos el basurero que se encuentra en tal municipal y tal punto, pero son áreas de basura al intemperie. Entonces eso provoca un daño ambiental, no solamente a la parte del aire, sino a los suelos. Recuerde usted que, por ejemplo, la basura tiene una lixiviación, es decir, usted pone su basura y si la deja ahí, va a generar líquidos. Esos líquidos, ahora imagínese que esos líquidos los pone usted en un suelo, al medio ambiente,
Esos líquidos van a ingresar al suelo y se van a ir moviendo, se van a ir moviendo hasta llegar a un acuífero que se encuentra, no sé, a 4 o 5 metros. Entonces la cantidad de basura, y ahora imagínense usted la cantidad de basura que genera y la cantidad de líquidos que genera, de contaminantes que se van a esos mantos acuíferos. Entonces es un daño grave lo que hace. Eso si tomamos como ejemplo la basura que está en la intemperie. No hablemos de la basura que se va a los ríos, no hablamos de la basura que se va a los lagos, o no hablemos de los desechos que puedan generar empresas y inconscientemente las tiran porque se quieren ahorrar un dinero, pero no saben el impacto que tendrían a futuro, no sobre ellos posiblemente, sino nunca sabes si sus hijos o sus nietos van a tener consecuencias de ese impacto ambiental que genera la basura. ¿Qué se hace? Si ya dijimos que la asignatura de balance de materia es cuantificar, entonces lo que hace la materia, voy a usar el ejemplo de los chinos. Lo que hicieron los chinos fue medir y proponer un proceso para poder eliminar esa basura sin que pudiera dañar al ambiente. Y a ellos se les ocurrió medir la cantidad de basura que podían utilizar para generar una cantidad imaginen que lo metieron a un recipiente metálico. Metieron toda la basura. Sellaron el recipiente metálico como si fuera una olla de presión. Metieron ese recipiente metálico y le pusieron unas salidas para que el humo que genera esa basura pasara por esas salidas y ese humo lo hicieron pasar por otro proceso. Por ejemplo, lo hacían pasar por algunos fluidos para transformar en porque cuando tú quemas esa basura se genera generalmente dióxido de carbono. Entonces hicieron ese dióxido de carbono y ese dióxido de carbono lo hicieron pasar a través de aminas para encontrar aminas con CO2, y lo que están obteniendo ellos actualmente con esa basura es roca. Sí, de roca, sí. Lo hicieron pasar, ese humo lo hicieron pasar a través de un compuesto con calcio y están generando carbonato de calcio. Y están generando también algunas aminas que son para recuerden que las aminas generalmente las usamos para fertilizantes. Entonces lo que hacen ellos es que agarran esa basura, la queman, ese humo que genera no lo avientan al ambiente, sino que se pasa por unos tubos, y esos tubos van a otros procesos donde se transforma en roca, carbonatos, y se transforma en fertilizantes para el suelo. Ellos están generando fertilizantes para sus plantas a partir de la basura. ¿Qué está sucediendo en China? Que antes que tenían esas cantidades enormes de basura, ya no hay, que ahora le están comprando basura a los países que se encuentran alrededor de él. Que le compren a nuestro país. A mí se me ocurre lo mismo que pero generamos demasiado. Pero más que yo pienso que más que le venda, ahora sí que nos compren la basura, yo pienso que deberíamos copiar. Ahora sí, es malo copiar, pero cuando la copia genera beneficios, yo creo que es aplicable. Claro. En este caso yo creo que debemos de copiar no el proceso, sino la actitud. O sea, copiar esa actitud y agarrar nuestra basura y transformarla para generar fertilizantes para nuestra industria agroalimentaria. Entonces, ¿tuvo aplicación el balance para el medio ambiente? Sí, y eso es un ejemplo que le estoy dando. Y como ese hay un montón. Entonces, yo creo que sí, esta es una herramienta que a veces tenemos y a veces la aplicamos, pero no sabemos, como no tenemos el contexto ingenieril, no sabemos que estamos aplicando la herramienta contable de la ingeniería. Y más adelante se lo voy a explicar por qué. Ok, muy bien, maestro. Entonces, esto del balance de materia solo aplica para las cuestiones de las fábricas o también en la vida cotidiana. Pues coincide con lo que acabo de decir, que les comentaba que a veces aplicamos el balance de materia de forma que no sabemos que lo estamos haciendo. Sí, o sea, como no tenemos el contexto ingenieril, desconocemos que estamos usando una herramienta que en ciencia se llama balance de materia y energía. Por ejemplo, usted me dice, voy a hacer un pastel. Si usted no cuantificara bien la cantidad de harina,
la cantidad de, no sé si de leche, la cantidad de leche, Huevo. la cantidad de mantequilla, la cantidad de huevo que va a utilizar. No sé si podía obtener el pan que espera obtener. Claro que no. Tiene que cuantificar. Bueno, nos va a acabar el corte. Sigamos. Adelante, maestro, Como no sabemos eso, o sea, si no medimos, no sabemos qué onda. Entonces, a lo que voy es que sí aplica, toda la gente aplica balance de materia en sus casas. Al momento de estar midiendo materia prima para generar una transformación de esa materia, estamos aplicando el balance de materia. O sea, muy bien, maestro. Sí, porque de repente creemos que esto nada más es en las cuestiones de las industrias, ¿no? Que está lejos de lo que nosotros de manera cotidiana estamos haciendo. Pues le agradecemos mucho su participación, maestro, un tema de bastante relevancia, ¿verdad? Porque pues muchas veces lo desconocemos, pero pues es muy importante. De igual manera, pues les invitamos a quienes quieran formar parte de la Universidad Tecnológica. Sí. Tenemos abierta ahorita la convocatoria y bueno, puede estudiar en nuestra división de Química. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y escucharnos en el 102.5 de FM. Hasta pronto. Gracias, maestro. Gracias. Estudien en la UT.